las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los mayas han vivido en Centroamérica y la península de Yucatán desde al menos el año 1800 a.C. Florecieron en la región durante miles de años. Según innumerables estudios, la civilización maya se derrumbó entre los años 800 y 1000 después de Cristo. Pero, aunque el término colapso maya evoca imágenes de ruinas cubiertas de bosques y de una antigua civilización cuyas ciudades cayeron y fueron abandonadas, la realidad es mucho más compleja. Entonces, ¿por qué se derrumbó la civilización maya? Antes que nada, es importante decir que los mayas o sus descendientes siguen aquí hoy en día. Fue el sistema político maya el que se derrumbó, no su sociedad. Más de 7 millones de mayas viven hoy en día en México, Centroamérica y más allá. Los antiguos mayas no tenían un líder central, como un emperador en la antigua Roma, y no estaban unificados en un solo estado. En cambio, la antigua civilización maya estaba formada por numerosos estados pequeños, cada uno de ellos centrado en una ciudad. Aunque estas ciudades-estado compartían similitudes culturales y religiosas, cada una tenía sus propios líderes locales, algunos más poderosos que otros. No hubo un único colapso de estos estados, sino que varias ciudades mayas surgieron y cayeron en diferentes momentos, algunas dentro de ese periodo de 800 a 1000 años y otras después. Por ejemplo, mientras que zonas del sur de Mesoamérica, como Tikal, en la actual Guatemala, disminuyeron en los siglos 8 y 9 debido a problemas medioambientales y a la agitación política, las poblaciones aumentaron en otras zonas, como Chichén Itzá, en la actual península de Yucatán. El colapso no es un término que deba aplicarse universalmente a los mayas. La región maya era grande, con muchos estados y ambientes, y se hablaban múltiples lenguas en la familia maya. Cuando Chichén Itzá declinó en gran parte debido a una larga sequía durante el siglo XI, otra ciudad de la península de Yucatán, llamada Mayapán, comenzó a prosperar. Mayapán tenía señores, sacerdotes, cientos de libros jeroglíficos religiosos, una compleja astronomía y un panteón de deidades. Gran parte de lo que sabemos sobre la religión maya anterior proviene de los libros escritos en la época de Mayapán y de las poblaciones descendientes que conocieron y sobrevivieron al contacto europeo. Pero Mayapán cayó antes del contacto europeo, en gran parte debido a la guerra. Otro sitio de la península de Yucatán, llamado Tijo, estaba creciendo en el momento en que llegaron los europeos. Los estados mayas siguieron existiendo incluso después de que la región fuera asolada por la guerra y las enfermedades provocadas por las conquistas europeas en Centroamérica. El último estado maya, Nogpetén, cayó en 1697. Pero, ¿por qué cayeron? Se suele atribuir el declive de las ciudades maya a una mezcla de problemas políticos y medioambientales. El análisis de los espeleotemas o estructuras rocosas de las cuevas como estalactitas y estalagmitas muestran que varias sequías severas de varios años se produjeron entre el 800 y el 930 en la región sur de Mesoamérica. Y como los reyes mayas más poderosos dependían de los embalses urbanos para la agricultura, la disminución de las precipitaciones, es decir, la lluvia, significaba que los niveles del agua bajaban, las cosechas fracasaban y los reyes perdían sus medios de poder.
Pero no solo eso, sino que la disminución de las lluvias agravaba los problemas que tenían los reyes. El hecho de que los gobernantes mayas a menudo vincularan sus propios poderes a las deidades creó más problemas políticos. Los problemas que sufrían los mayas a causa de las sequías hacían que la gente perdiera la confianza en sus gobernantes. Las sequías, combinadas con la agitación política, también habrían perturbado la agricultura, el mantenimiento de los sistemas de almacenamiento de agua y habrían hecho que los gobernantes mayas desperdiciaran recursos en otras actividades. Algunas zonas mayas sufrieron deforestación y la disminución de los niveles del agua dificultó el comercio de bienes. En Centroamérica, la disminución de las precipitaciones probablemente afectó al comercio en canoa, ya que los niveles de agua descienden notablemente en cada estación seca, por lo que menos lluvia significaba menos viajes en canoa. Esta pauta de declive en una zona y crecimiento en otra continuó durante la época del conflicto europeo con las ciudades mayas. Los problemas políticos y medioambientales a menudo provocaban el declive de una zona, mientras que otra crecía posiblemente porque no sufría tanto de estos problemas. Los mayas modernos. Después de que el último estado maya fuera conquistado por los españoles en 1697, el pueblo maya siguió adelante, soportando la discriminación y a veces rebelándose contra España y los gobiernos que llegaron al poder después de que el dominio colonial español terminara en 1821. Los mayas han sufrido horriblemente, pero periódicamente se han rebelado, aunque sin éxito. Todavía carecen de una representación política adecuada en los países en que viven. Pero es importante difundir el mensaje de que, aunque las ciudades y los estados mayas clásicos se derrumbaron y la cultura se transformó, los mayas no desaparecieron de ninguna manera. Yo soy el documentalista. Y esto fue ¿Por qué desaparecieron los mayas?